Hola Géminis, bienvenido a este canal, Alelí Astral Tarot para mejorar tu vida. Qué felicidad y qué alegría estar aquí leyendo para ti. Bueno, vamos a hacer este tarot general. Te recuerdo que al ver nuestro video completo, apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Te invito entonces a que te suscribas y que nos apoyes y actives la campanita. Bueno, te dice en este momento el arcángel Gabriel: niños a tu alrededor. Tu amor es necesario para sanar a otros. Niños están en tu camino y requieren de tu luz y guía. Tienen tanto fuego que requieren de tu contención amorosa. Conozco tus capacidades, no las limites y entrega lo que eres con amor. Ahí hay varias palabras claves, ¿no? El hecho de que nos hable de esa capacidad sanadora de nuestro amor, pero también veo la palabra niños, y de contención. Siento que a veces eres un poco más maduro, porque eso no necesariamente me habla de niños en edad cronológica, sino que eres más madura o más maduro emocional y espiritualmente, y que eso pues en muchas circunstancias ha quedado en evidencia. Quiero que en este momento escribas en los comentarios: yo soy sanador, yo soy sanadora, y que lo decretes, porque eso hace que todas esas capacidades o habilidades vengan a tu vida. Bueno, recuerda que esta lectura es general. Si ya quieres algo privado y personalizado, puedes ir a mi primer comentario, donde están mis datos de contacto para lecturas de pago. Te dice: en este momento es tiempo de retirar, pero quiero saber un poco más qué es lo que me dice, por qué te está diciendo que te retires. Mira que me dice que un importante final y un nuevo comienzo. Quizá te encuentras un poco como obstinado o obstinada en una situación que ya no tiene camino para ti. Tu ciclo en esa situación, con esa persona o personas, ha terminado y es algo que tienes que aceptar. Y estamos hablando de la primera situación que se te haya venido en este momento en la mente. Puede ser familiar, económica, amorosa. Sí. Y te está diciendo esto. Tiempo de retirarnos con dignidad, de finalizar algo para que un gran nuevo comienzo inicie. ¿Ok? Por otro lado, el fantasma del pasado regresa para que hagas un cierre. No le tengas miedo, no le tengas temor si durante los próximos días gente de tu pasado regresa para comunicarse contigo, porque definitivamente siento que estás en una etapa de muchos cierres para nuevos comienzos. Y que al quitar todas estas cosas de tu pasado, vas a poder fluir o avanzar de una mejor manera hacia el futuro. ¿Ok? Entonces siento que esa también es parte como de esa habilidad de ser sanador o de sanadora, en el cual estás entrando, quitar la mochila del pasado. Vamos a ver en este momento qué viene para tu parte económica. Y te dicen los querubines Radribú: eres una persona de buenos principios y con capacidad de ayudar y proteger. Eres una persona protectora. Mira que siento que estas capacidades, que estas virtudes más bien, pues te van a poner en el ojo de una persona que podría estar confiando un trabajo, un proyecto importante o una sociedad importante. ¿Sabes? Yo sé que tú lo haces de manera desinteresada, pero siento que sí hay alguien que está viendo todo eso tan bonito en ti, y en los próximos días podría estar apareciendo una propuesta en la vida de algunos de ustedes para poder administrar algo o algo así. Números de la suerte: el número 50, número 21 y el número 29. Quiero que lean esto muy chévere. Dice la carta de la compenetración, la transmutación y la tranquilidad. Definitivamente siento que esta área económica, pues en la vida de muchos de ustedes, va a dar como un giro realmente positivo hacia la estabilidad, y que eso es parte como de la cosecha de las buenas cosas que ustedes han sembrado. Cuando uno es bueno, uno se recomienda. Mira, estamos en la superación de un obstáculo que tú veías económico, que definitivamente no ibas a poder avanzar, y que siento que de una u otra manera fue injusto contigo.
No sé por qué, pero me dice que algunos de ustedes están cargando con deudas que ni siquiera les corresponden. A pesar de ello, han hecho el mayor esfuerzo para hacer frente a la situación y el universo pues no los va a dejar solos. Siento que estas deudas son resultado, no quiero decir brujería, aunque esta carta de Láquera sí lo representa, pero puede ser también el resultado de la mala influencia de gente que te ha ayudado a tomar decisiones equivocadas. Sí, mira, es la mala influencia de personas, de esa reina de copas invertida, que siento que ha sido una persona que en el transcurso de la vida siempre trata de sacar provecho y equilibrar todo a su favor. Pero bueno, afortunadamente para ti esto es una etapa fea, maluca, charra que comienza a tener un final. Vamos a ver ahora qué nos dice el tarot respecto a la parte sentimental, ¿ok? Bueno, veamos mensaje general. Recuerden que esto es general y si quieren algo donde se dividen conexiones y solteros, pueden ir al especial amor, ¿ok? Si quieren algo más extenso para conexiones, está la lectura del especial Esto quiere ocultarte. Dominaciones Krasmal. Eres una persona apasionada sobre todo en el amor. Te está diciendo durante los próximos días, controla tus impulsos. Mira que esta es una situación bastante importante. Siento que es una situación en la cual definitivamente pues tienes que prestar atención porque quizá estás dejándote llevar mucho por la emocionalidad. Veamos qué se viene y qué te recomienda. Además de controlar impulsos. Mira, esta carta es bien importante porque me habla de la determinación. Cuando nosotros tenemos una decisión tomada con mucha determinación, esto nos ayuda a que controlemos esos impulsos. Entonces me dice que tienes que definir un camino o una ruta en el amor. No sé si es que estás definiendo si vas a continuar o no con alguien o si tienes que definirte entre una u otra persona. Esto, como te digo, es general. Ya si quieres algo privado pues puedes contactarme. Pero yo sí siento que necesitas poder tomar una decisión para poder tener fortaleza, para que algo se consolide, bien sea tu salud mental, si es estar soltero o tu relación. Los próximos días siento que alguien se va a estar comunicando, puede ser por mensaje de texto, por redes sociales, cómo hablar este tema. Siento que inicialmente lo podrían estar tratando como por redes sociales, por chat, pero esto hay que llevarlo más como al face to face, ¿sí? La decisión que tomes. Mira, veo que algunos de ustedes van a estar como en una fiesta o en una celebración con amigos, van a estar alegres. Controla mucho tus impulsos porque podrías estar cayendo en la tentación o en las garras de una persona que te lleva ganas hace mucho tiempo, ¿sí? Y esto realmente va a ser un acto de inmadurez, me dice ese 9 de oros. Entonces creo que es una situación que te estamos anunciando con tiempo para que tomes medidas o cartas en el asunto. Veamos qué nos quieren decir el oráculo de luces y sombras frente a esta situación. Y te dice en este momento a través de la princesa Nautilus. Dice, crecimiento del poder personal. Ese poder personal es el que precisamente nos hace tomar determinación y saber que algunas batallas las vamos a ganar precisamente cuando huimos de ellas. Entonces esto es súper importante que lo tengas muy, muy presente. La carta de la justicia me dice que de esta manera tienes que actuar. Yo te siento como si tuvieras muchas tentaciones como al lado o alrededor y que es una situación a la que hay que ponerle bastante cuidado, especialmente si tienes pareja, porque siento que podrías estar actuando de una manera bastante injusta, realmente con una persona que tiene muchos sentimientos nobles y bonitos hacia ti. Bueno, esto es súper importante que lo tengas presente. Me dice, ante todo busca la paz y la tranquilidad. Huye de cualquier situación en la cual tu intuición te diga que lo más práctico y que lo mejor es escapar. Hay un proceso de transmutación que tienes que vivir.
Yo sé que muchos de ustedes antes han tenido fama de mujeriegos, de hombreriegas, pero ya es el tiempo de cambiar. Bueno, quiero que ya mismo vayas a tu signo ascendente. Si no lo conoces, quiero que en el primer comentario lo puedas consultar. Y si no, que vayas al último video o al video de Tauro que encuentres, ¿ok? Si solo escuchas un video, tu lectura siempre va a quedar a medias. Por eso debes escuchar tu solar y tu ascendente. O en este caso, te recomiendo escuchar Tauro. Síguenos en redes sociales, Facebook, Instagram, en YouTube, y así podrás estar en nuestros en vivo. Gracias de parte de mis peluditos, te quiero mucho, bendiciones.